Estamos juntos nuevamente en una porción más de las Sagradas Escrituras. Eh, Damos gracias a Dios por este nuevo día, damos gracias a Dios por este día especial que nos toca vivir. No siempre se da que estemos en un día de reposo semanal, ¿eh? Eh, juntamente con el día de reposo por el último día de la fiesta de los panes sin levadura. Sería eh, un día de reposo, un Shabbat alto, diría el pastor Enzo. Me anticipo a la denominación que hace, como lo llama él, que es correcto, por supuesto. Y también es el día 7 de la cuenta del Omer. Después Ada va a explicar qué es la cuenta del Omer, ¿no? ¿Qué será la cuenta del Omer? Bueno, y aparte es el primer sábado de la fiesta de las semanas, donde se debe contar 7 Shabbatot. Acuérdense que Shabbatot es el plural de Shabbat. El Shabbat es singular, Shabbatot el plural, y tenemos que contar 7 Shabbatot más un día para que llegue el día de Pentecostés. Entonces, les rogamos que tomen nota de todo este lío. Pero vamos a tratar de hacer las cosas lo más simple posible y pasar una hora y media de gozo delante del Señor, considerando y escudriñando su santa palabra, estudiando la porción de hoy que se denomina Aharei Mot, si es que así se pronuncia. No sé qué dirá el pastor Enzo. Aharei Mot es después de la muerte. ¿Y qué incluye, Ada? Incluye Levítico 16 del versículo 1 a Levítico 18 versículo 30. Después la porción de los profetas, o Haftará, Amós 9 del 7 al 15, Ezequiel 22 del 1 al 16, y del Nuevo Testamento la porción de 1 Corintios 6 del 9 al 20. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la parashá, lo que llamamos la parashá, que en realidad en castellano es porción. Incluye entonces el día de la expiación, capítulo 16, el santuario único y la prohibición de comer sangre, o la sangre, capítulo 17, y actos de inmoralidad prohibidos en el capítulo 18. Así que le vamos a permitir al pastor Enzo que salude a la audiencia, y ya empezamos con el estudio, porque es un estudio largo. Yo tengo aquí en mi mano, ustedes pueden ver, Ada siempre se maneja con la Biblia, pero yo me manejo con los apuntes, y tengo 9 hojas escritas, 9 hojas escritas para el estudio de hoy. Así que vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para aportarles a ustedes el mayor grado de conocimiento que podamos nosotros. Así que los saluda el pastor Enzo e inmediatamente comenzamos con el estudio. Bueno, buenos días a todos, a toda la linda gente que nos está viendo por la página de retorno, que es la transmisión central, la gente que nos ve por la página de horaciocorneli.com, aquellos que nos ven por YouTube, en mi canal de YouTube y y también en mi Facebook, también nos están viendo mucha gente. Yo siempre llevo una estadística de cada uno de los lugares y después les paso siempre a ustedes para que, bueno, lo vean. Y es mucha la gente que siempre nos ve, y más me alegra cuando empieza el programa que están antes, 10 minutos, 15 minutos, ya puedo ver que hay gente conectada esperando este momento. Y le digo que a los que hacen eso, tanto como esperar como entrar justo en el tiempo o entrar quizá un poquito atrasado, los felicito, porque este es un programa que no son los protagonistas del programa lo que lo hacen lindo al programa, sino el tema, el contenido que vamos llevando, que es aprender la Torah de Dios, las instrucciones de Dios, y eso es lo que realmente vale en la vida cristiana. Eso es lo que realmente vale, aprender de a poco
cíclicamente, sistemáticamente también con las porciones o para allá, como dice Horacio, eso es una hermosa bendición. Gracias, Pastor Enzo, por el saludo. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente, porque lo primero que vamos a decir, que ustedes ya lo saben de tantas porciones que venimos estudiando, el ciclo de 54 porciones que tiene el año, ya lo hemos estudiado todavía el primer año por el Pastor Enzo, que lo dio completo, el segundo año los 4 pastores que lo dieron completo, y este año nos toca a Ada y a mí conducir. Vieron que es conducir nada más, porque siempre vamos a tener, o la mayoría de las veces, a veces tal vez no, porque no encontremos quien tenga el deseo o la disposición de ayudarnos, pero bueno, para eso siempre lo tenemos al Pastor Enzo ahí atrás de cámara. Él es el que siempre está dispuesto a servir al Señor enseñando su santa palabra. Ustedes ya saben que el nombre de la parashá, el nombre de la porción, en este caso a Jareimot, y es después de la muerte, siempre está tomado del primer versículo de la porción. Y el primer versículo dice: habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Dios habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Tenía 4 hijos, o sea, estos fueron Nadab y Abiú. Acuérdense, Nadab y Abiú se acercaron delante de Yahweh, quiere decir que entraron en el lugar santísimo con fuego extraño y murieron por el fuego que salió de la presencia del Señor. Miren qué interesante, entraron con fuego y murieron por fuego. El problema fue que entraron con fuego extraño y murieron con el fuego que salió de la Shekinah, de la misma presencia del Señor. Eso lo vemos en Número 26:61. El Número 26:61 dice: pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. Y en Levítico 10, ya que estamos en el libro de Levítico, versículos 1 y 2, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, que es lo que se hacía para entrar en el lugar santísimo, detrás de la cortina, detrás del velo. Pusieron fuego y pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces es interesante que ellos ofrecieron fuego extraño y murieron por el fuego de Dios. ¿Por qué fuego extraño? Fuego extraño. Esto fue fuego extraño porque Dios mismo es quien encendió el fuego en el altar. Dios mismo encendió el fuego en el altar, y ese fuego nunca debía apagarse, nunca. Por lo tanto, el único lugar donde un sacerdote podía sacar fuego para el servicio del tabernáculo era del altar de bronce, del fuego que Dios mismo había encendido. Ese fuego era el único que podía existir dentro del tabernáculo de Dios para el servicio. Tanto para el servicio en el lugar santo como en el lugar santísimo, cuando entraba el sumo sacerdote con su incensario. Pero Nadab y Abiú trajeron al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, fuego que no era de Yahweh, porque no había sido tomado del fuego que él mismo había encendido en el altar de bronce. Y esto tiene una importancia muy grande para nosotros, porque nosotros no podemos ofrecer a Dios algo que no provenga de Él. ¿Qué es lo que enciende el fuego en nuestro corazón a través del Espíritu Santo? La palabra de Dios. El fuego que proviene de Dios, que Él ha encendido en nuestra mente y en nuestro corazón, según su promesa, a través del derramamiento del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Por eso dice que dará
su ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón, para que seamos su pueblo, sus hijos, su congregación. Lo que proviene de Dios es su Torá. Todo mandamiento o enseñanza que es sacado de afuera de la Torá es fuego extraño. Esto es muy importante que lo entendamos, porque este es el principio. No podemos traer fuego de afuera del fuego que Dios mismo originó en nuestra mente y en nuestro corazón. No le podemos dar a Dios fuego extraño, fuego de afuera de lo que Él mismo ha encendido en nuestras vidas, que es su palabra escrita por su Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, y que conduce nuestro obrar, nuestro sacrificio vivo, nuestra adoración, nuestro servicio a Él, el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo. Acuérdense de esto, todo creyente está llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Todo creyente está llamado a ser un sacerdote del Señor. Y como sacerdotes del Señor no podemos entrar en su presencia y ofrecer fuego extraño. El fuego que debemos ofrecer tiene que provenir de Él, exclusivamente de Él. Y luego Dios comienza a dar a Moisés instrucciones acerca del día de expiación. Por lo cual, por esto algunos piensan que fue esta escritura el día 10 del mes séptimo, o tal vez esto estaba sucediendo un poco antes, unos días antes, para preparar para ese día 10 del mes séptimo, pero todo tiene que ver con ese día 10 del mes séptimo. Enzo, usted... Sí. Yo quiero sumarle al inicio que cuando hablamos de los dos hijos de Aarón, y quiero decir que, como bien dijiste, en Levítico 10 está el relato, y acá estamos en Levítico 16, pero acá hay una repetición, o sea, Dios está recordando, le está diciendo, habló Yahweh a Moisés diciendo, habló Yahweh a Moisés, después de la muerte, o sea, quedó como un parámetro, como una medida, y esto es muy importante porque esa muerte de los dos hijos de Aarón, tanto en Aarón, los hermanos, o sea, la familia de Aarón fue terrible, pero para todo el pueblo fue terrible, porque estaban muriendo dos sacerdotes que habían sido totalmente bien preparados para eso. Y eso trajo muchísimo temor al pueblo, porque, a ver, no murió uno que andaba por ahí hablando macana, murmurando, sino uno de los sacerdotes. Entonces, esto a veces la gente lo mira hacia atrás, hacia Levítico, y lo respeta, lo toma, pero queda como que fue algo que no, ya está lejos. Pero esta situación, de otra manera, se repite en el libro de los Hechos, Ananí y Zafira. O sea, es un mismo caso, solo que no eran sacerdotes que estaban en el templo, pero eran gente que estaban ligados a los apóstoles, al cuerpo, y cometen ese error terrible, que también mueren y produce la misma situación, temor en toda la gente que estaba allí. O sea, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esto sigue vigente hoy. Es por eso que cuando leemos las para allá, las porciones, estamos viendo algo que nunca dejó de ser. Cambiaron. O sea, hay cosas que son sombras proféticas, como por ejemplo el sacrificio de animales, ya no hay más que hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el sacrificio que tomó todo esto. Pero aquí estamos viendo, y yo quiero marcar dos cosas. Lo instantáneo, que mucha gente cree que es únicamente la forma en que suceden las cosas, lo instantáneo. O sea, por ejemplo, subieron con fuego extraño, entraron a la presencia de Dios y murieron. Eso es instantáneo. Entonces, cuando uno comete un error y no se produce lo instantáneo de Dios, cree que no pasó nada. Pero también la Biblia nos enseña,
O sea, en el caso de Ananías y Zafira fue instantáneo. La mentira al Espíritu Santo hicieron que murieran. Pero hay gente que miente al Espíritu Santo y no muere y cree que, bueno, si no he muerto como Ananías y Zafira o como los hijos de Aarón, entonces quiere decir que no he sido perdonado o no pasó nada. No, porque después lo vemos por ejemplo, en Mateo 7, cuando habla de esa palabra, yo lo voy a decir de memoria, en este caso, nunca, o sea, dice, Señor, ¿cómo que no somos los tuyos? Si echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos, predicábamos el Evangelio, y el Señor le dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad o hombres sin Torah. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Algo que no es instantáneo, o sea, algo que la persona vivió así, no murió como estos dos, los dos hijos de Aarón, o como Ananías y Zafira, no murieron, pero en el momento del juicio sale a luz algo que, que Dios demostró la separación. Nunca te conocí, o sea que anduvo, o sea, él creía que estaba con Dios, pero no estaba, porque Jesús le está diciendo, nunca los conocí. O la palabra de los talentos, al que le dio 5, al que le dio 2 y al que le dio 1. El que le dio 1 lo escondió. Y después cuando vino y le pidió cuenta, no fue instantáneo. Cuando él lo escondió, debería haber muerto. No murió, sino que siguió su vida. Pero cuando el Señor vino, le dijo, no sabe quién soy yo cosecho donde ni siquiera sembré, y vos venís y no lo usaste el talento. Y por último, cuando hablamos de Corintios 11, donde vemos la cena del Señor, donde el Señor dice que por acercarse, por participar, sin discernir, muchos enfermos y otros hasta murieron. Entonces vemos que esto que vemos en Levítico 10, los dos hijos de Aarón, en Levítico 16, que por algo lo está mencionando de nuevo, lo está haciendo recordar, porque es parte de la santidad de Dios y la santidad que nos pide a nosotros. Entonces, si Dios es santo y nos pide esa santidad, recordemos que no hace falta, ante una falta de respeto o ante una vida sin santidad o acercarse a Dios como uno quiere, no hace falta que muera instantáneamente. Sabemos que esto que está escrito se cumple o instantáneamente o en el tiempo va a salir a la luz porque el Señor lo tiene bien marcado en su palabra. Amén, amén. Y bueno, la experiencia de Nadab y Abiú se podría hacer un estudio completo de eso, porque también podríamos analizar la causa, ¿no? ¿Por qué ellos tomaron fuego de afuera del tabernáculo? Pero bueno, como tenemos nada más que 1 hora y media y esto es tan rico, tan extenso, vamos a comenzar a estudiar cuando el Señor a través de Moisés le da la instrucción para el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, y por descendencia un hijo de Aarón, qué tenía que hacer en ese día de la expiación y qué significa. Nos interesa el aspecto espiritual, ¿no? ¿Qué significa para nosotros hoy? No lo que significó hace 3000 años atrás, sino lo que significa para nosotros hoy. Entonces, vamos a darle lugar a Ada porque no habló demasiado todavía. El versículo 2, Levítico 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, vemos que acá Dios le da claramente instrucciones de cómo debe entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo, solamente una vez al año, no en todo tiempo, no cuando Aarón quiera, es una vez al año, solamente el día de expiación. Por lo tanto, se requiere dominar la carne para no avanzar desordenadamente en nuestro servicio al Señor. Lo primero que hay que aprender es a obedecer las instrucciones de Dios impartidas a través de la persona que Él mismo puso como autoridad sobre su sacerdote. Y segundo, hay que aprender a no apresurarse yendo más rápido de lo que el Señor está instruyendo para su servicio. Es decir,
Hay que aprender a frenar a tiempo para no terminar ofreciendo fuego extraño de confusión. En ese caso, borrachera, ¿se acuerdan que Dios explica o dice exactamente que no había que beber? Y motivos personales, porque todo siervo del Señor en su casa requiere frenarse con la letra cuando el espíritu no acompaña. Recibir la guía de un padre espiritual y aprender la sujeción a su autoridad. También dice claramente, Dios le explica e instruye más que explicar de que debe presentarse con las vestiduras adecuadas, es decir, con las vestiduras santas. Hay vestiduras para cada ocasión y las vestiduras muchas veces condicionan el estado de ánimo y la predisposición. Por ejemplo, cuando usamos ropa deportiva, cuando usamos ropa formal, nos predispone la ropa que usamos al momento que estamos viviendo. También la ropa representa cobertura, esto lo vemos muchas veces en la palabra, por lo que no puede pretender servir en la casa del Señor sin tener cobertura espiritual de alguien. Además, las santas vestiduras de lino hablan de las obras, y esto lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido, hablando de la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que estas vestiduras que él tenía que usar, eran las vestiduras de lino, vestiduras blancas, esas las usaba solamente este gran día, este día de expiación. Bien, esto significa que no se puede hacer injusticias y pretender servir en el santuario. Por lo tanto, no podemos vivir, por ejemplo, sin practicar sedacá, principalmente hacia el extranjero y la viuda y el huérfano, es decir, hacia los pobres. No podemos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? La Biblia a esto lo llama justicia y solidaridad. La blancura del lino simboliza el perdón, y esta la usaba, como bien dije, solamente en Yom Kippur, específicamente en el servicio del incienso sagrado que era quemado en el lugar santísimo. También la usaba para el servicio del becerro, del sumo sacerdote, y para las ofrendas del pecado por la nación. El versículo 4 hace referencia a estas vestiduras. Dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Cómo es? ¿Después de qué es? Después de lavar su cuerpo con agua. Se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Qué bueno. Lavar su cuerpo con agua. Me lleva a Efesios eso, a Efesios capítulo 5, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor no viene a buscar una iglesia manchada, sucia, con tierra, con ningún tipo de mugre. Entonces, el primer lavamiento que tiene el creyente, que tiene que hacer el creyente, es por el bautismo, para ser añadido a la congregación de Yahweh, y luego viene el lavamiento permanente por la palabra de Dios, es decir, por la obediencia. Nosotros hablamos mucho de la palabra de Dios. Pastor Enzo, Ada, todos los pastores hablamos de la palabra de Dios, el lavamiento por la palabra y la palabra. ¿Y qué quiere decir eso, la palabra? No, que quiere decir simple y sencillamente es obediencia a la palabra de Dios. Obediencia. Cuando hablamos del lavamiento por la palabra, es obedecer las instrucciones de Dios, por la obediencia. Por eso leemos en el mensaje a la iglesia de Sardis, en el Apocalipsis, ese mensaje que Jesucristo resucitado y ascendido dio
a través del apóstol Juan. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es muy importante estos aspectos, estos tres aspectos que hemos considerado hasta ahora, y un cuarto, y después que mencione el cuarto, sí empezamos a analizar versículo por versículo. El cuarto es que se debe presentar con los sacrificios correctos. Con los sacrificios correctos. Nada es como yo quiero. Nada es como yo quiero. Por eso versículo 3. El capítulo, la instrucción, comienza con habló Yahweh a Moisés, y empezó con Aharimot, con la muerte de Nadab y Abiú. Y es muy fuerte esto, porque Yahweh no le habló a Aarón, le habló a Moisés para que instruya a Aarón. Entonces es muy importante lo que hemos considerado hasta ahora, que Dios habla a través de su portavoz, en este caso Moisés, y aún los sacerdotes deben estar bajo sujeción. No se puede ejercer el sacerdocio sin estar bajo su sujeción. El individualismo y el materialismo no existen dentro de la concepción de Dios de su propio reino. Entonces se debe presentar el sacerdote con los sacrificios correctos y hará el servicio exactamente como el Señor lo ha mandado, sin agregar ni quitar cosa alguna. Eso lo vimos con el fuego extraño. Ninguna persona puede hacer esto excepto el sumo sacerdote y excepto en un solo día, que es el día de Yom Kippur. Este servicio era realizado casi exclusivamente por él, y muchas de sus actividades no se realizaban en ningún otro momento del año. Inclusive en Yom Kippur el sumo sacerdote no puede entrar en todo momento del día. Presten atención a eso. Ni siquiera en Yom Kippur puede entrar cuando él quiere, sino solo cuando lleva a cabo el servicio sacrificial descrito en este capítulo. Ninguna otra persona puede ingresar en el lugar santísimo, debido a que la gloria de Dios, o la Shekinah, se manifiesta desde el arca del pacto. Aarón no podía acercarse en todo tiempo para no morir. Pero nosotros estamos invitados a acercarnos a Dios en Jesucristo, en todo tiempo, para vivir. Miren la contradicción. Aarón no podía acercarse en todo tiempo, ni siquiera como sumo sacerdote, para no morir. Y nosotros estamos invitados a acercarnos al trono de la gracia, pero en Jesucristo, para vivir. Es muy interesante esto, es para reflexionarlo. Pastor Enzo. Sí, inclusive por ahí yo al ir escuchando me voy quedando con frases que son muy importantes, las veo importantes para mí y me gusta recalcarlas, porque lo que estás hablando de entrar en la presencia es demasiado importante y tenemos que tener cuidado con las interpretaciones, porque de pronto hay un libertinaje de creer que se puede hacer, no sé, esas invitaciones de palco, ¿viste? Cuando dice, venga, suba a la presencia de Dios, entra al lugar santísimo, y están hablando de algo que no conocen desde la profundidad, porque acá están todas las instrucciones de cómo se debe entrar, cuándo se debe entrar, en qué momento, qué cosa se debe hacer, y todo siempre a la manera de Dios y no a nuestra manera. Entonces no es entrar a nuestra manera. Por eso me quedé en algo anterior, no es que me quede, sino que cuando hablamos de las vestiduras y tomando los versículos que ustedes fueron hablando y aportando hacia ellos, primero debemos entender que debemos vestirnos de la vestidura que Dios nos da, pero para vestirnos de la vestidura que Dios nos da, nos tenemos que desvestir de las vestiduras que teníamos antes. Entonces, o sea, tomar ese lavamiento
que recién veíamos bajo la palabra, que compartiste los versículos también de Efesios. Entonces, o sea, quitarnos las vestiduras viejas, vestirnos las vestiduras, lavarnos, bañarnos en la palabra de Dios, vestirnos con las vestiduras nuevas, y ya tenemos vestiduras santas. Y lo que compartiste en Apocalipsis habla de las vestiduras limpias, no manchadas. Entonces, después que nos hemos vestido, tener el cuidado de no manchar esas vestiduras, porque el Señor requiere que nuestras vestiduras estén constantemente limpias. Y esto se trata de la vida, ¿no? O sea, hemos pasado por Pascua. Hace unos días, 7 días atrás, hemos pasado por Pascua, que representa la redención, la salvación. Pero inmediatamente, o sea, cuando hablamos de la redención y la salvación, nos salvó y podemos quitarnos esas vestiduras viejas, pero inmediatamente comienzan los panes sin levadura, que significa quitar toda levadura de nuestra vida, o sea, vestirnos con esa nueva ropa, pero vivir una vida santa. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días. Por eso dice, comed pan sin levadura. Es una instrucción que físicamente es tomar un pedazo de pan y comerlo, pero en el interior, o que es lo que realmente el mensaje va al corazón, es que comamos de su palabra en estos días para que su palabra haga que toda levadura desaparezca. Entonces, es imposible vestirnos o sea, desvestirnos de nuestra ropa y vestirnos de vestiduras nuevas sin humildad, sin temor y sin fe. Entonces, esto es un trabajo nuestro. La salvación vino de Dios, pero la salvación vino de Dios. Ahora nosotros tenemos que hacer un trabajo que nos compete. Entrar al lugar santísimo o las instrucciones que estábamos viendo, es algo que vos lo explicás muy bien cuando hablas del tabernáculo y el camino que hay que recorrer para llegar al lugar santísimo. Y no es como vulgarmente se dice en el cristianismo, y bueno, vas y entras, total tenés el acceso libre y entras cuando querés, yo todos los días entro. No, realmente es digno lo que se está haciendo, lo que está haciendo toda la gente que veo que escriben en el chat, que leemos todo lo que ellos escriben y demás, cómo participan, porque estamos aprendiendo la profundidad, el temor y la santidad que nos ofrece la palabra de Dios. Por eso también en el versículo 3 dice que se enumera las ofrendas personales que tenía que hacer el sumo sacerdote. Él primero tenía que presentar su propio becerro para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Entonces, antes de poder expiar por los pecados del pueblo, el sumo sacerdote debía expiar por sus propios pecados. Y luego, a partir del versículo 7 al 10, habla de cómo debía hacer esto, o sea, cómo debía ser el proceso de el sacrificio de los dos machos cabríos. Nos explica que va a echar suerte sobre uno de los dos machos cabríos, que debían ser exactamente iguales. Sobre uno se echaba suerte, uno era para Yahweh y el otro era para Azazel, es decir, el que era para Yahweh era el que iba a ser sacrificado, cuya sangre se iba a colocar tal como Dios le indica, y luego el otro era para Azazel, dice la Biblia, o era enviado al desierto. Uno era una ofrenda por el pecado por la nación toda, y el segundo, el que se enviaba al desierto, portaría todos los pecados del pueblo y sería despeñado, es decir, mandado a la perdición. Por eso el Salmo 103 dice, 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mandado lejos, mandado al desierto, y eso estaba reflexionando esta mañana, que habla de... no vamos a ponernos a interpretar a qué se refiere cuando dice Azazel, ¿no? Hay diferentes posiciones o análisis o conjeturas. La Biblia no lo aclara, no nos dice nada en relación a Azazel, pero sí en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús, Jesucristo nuestro Señor, fue ese macho cabrío que fue enviado al desierto a Azazel. ¿Dónde lo vemos eso? Lo vemos en primer lugar en Mateo 4:1.
Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él cumplió exactamente y perfectamente y en nivel de detalle sorprendente toda la Escritura, porque toda la Escritura habla de Él. El Señor Jesucristo fue llevado al desierto como este chivo expiatorio, como este macho cabrío, que era llevado al desierto, era alejado. El Espíritu Santo lo llevó, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, en primer lugar. Y en segundo lugar, a Jesús, a ese macho cabrío, que es una persona designada a tal efecto, un levita que se designaba a tal efecto para llevar al macho cabrío al desierto, lo tenía que despeñar. Despeñar quiere decir que lo tenía que tirar por un precipicio para que muriera. Entonces, miren, a Jesús también lo quisieron despeñar. En Lucas 4:28 al 30 leemos, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esa es la diferencia entre el macho cabrío que se llevaba a Azazel. Él pasó por las mismas situaciones. Fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás sin éxito. No perdió su santidad. No perdió su santidad. Pero fue probado como este macho cabrío. Y luego, cuando él retornó a Nazaret, donde se había criado, y se levantó en el templo a dar testimonio de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de él, lo quisieron despeñar igual que el macho cabrío que era enviado al desierto. Ese es nuestro Señor. La diferencia es que Él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, todo aquel que no vea a Jesús como el Santo de Israel, como el Santo que era perfectamente sin pecado, que cumplía toda la Torá de su Padre, solamente en un momento Él portó nuestros pecados como el macho cabrío de este sacrificio. En el momento en que estaba en la cruz y cargó sobre él todos nuestros pecados y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la santidad de Dios se apartó de él porque portaba nuestros pecados. Mientras tanto podemos ver a ese macho cabrío del sacrificio puro, justo, santo, sin mancha, sin contaminación, aún llevado al desierto para ser tentado y permanecer sin mancha y sin contaminación, y tratando de ser despeñado, y pasó en medio de ellos y no lo pudieron despeñar. Pastor Enzo. Sí, antes que nada agradecer a toda la gente que está escuchando, porque debe ser cuando empezó a hablar Ada, la primera partecita no salió el audio, yo lo escuché, pero parece que tu micrófono es como que salía Ada por el micrófono tuyo, Horacio. Entonces muchos empezaron a escribir y a decir que no se escucha, y bueno, y después se solucionó, así que debe ser que después lo corregiste. Ahora parece que está bien. Pero agradezco a toda la gente que escribieron, son muchos, me escribieron en YouTube, en Facebook, también en mi WhatsApp, escribiéndome diciendo se cortó el audio, y debe ser que el micrófono de Ada por alguna situación se bajó, no sé qué. No, fue a propósito para ver si alguno escribía. A ver si estaban atentos. Están atentos, están muy atentos. Qué lindo. Qué lindo. Horacio, me encanta cuando compartimos la verdad escrita en la Biblia y cómo Jesús cumplió todo. Ese versículo de Juan 5:39 que habla justamente de que Jesús le dice a los fariseos, ustedes creen que la salvación está porque lo ven ahí en las Escrituras, y toda la Escritura habla de mí, y toda la Escritura habla de mí. Qué bárbaro, porque años y años, mucha gente, voy a poner mi caso particular, yo me convertí en el año 86,
Y, y de allí comencé el estudiar, el buscar la palabra, pero es obvio que yo escuchaba a la gente que me enseñaba la palabra y tomaba más la enseñanza que la misma palabra. Pero a lo largo del tiempo comprendí de que debo leer la Biblia tal cual está escrita. Y digo esto porque es un mensaje muy común y tiene que ser repetido siempre, porque esto que está diciendo vos, Horacio, que en realidad estás hablando de la palabra Jesús cumpliendo, siendo no solamente el cordero que nos da vida, sino también el macho cabrío que es despeñado, el macho cabrío que carga los pecados y muere. Entonces, o sea, el que se lleva los pecados del pueblo, que es el trabajo que hizo Jesús por nosotros, y ver esa profundidad que está tan simple en la palabra, porque si tuviéramos que aprender hebreo y saber todo el hebreo para saber esto, bueno, entiendo que sería difícil, pero no es así. Una persona yo me doy cuenta, la gente que no tiene la gran capacidad de estudio, ¿cómo lo va entendiendo? Porque lo está viendo en la palabra, lo está leyendo tal cual está escrito. Entonces, es bueno saber, es bueno aprender, es bueno estudiar hebreo para aprender mucho más cosas, sí, 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 pero los temas de salvación no van por ahí, y los temas de conocer la verdad no está por ahí. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, toda la escritura habla de mí, no se refería ni a Mateo, ni a Marco, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Corintios, no se refería ni a Apocalipsis, a Timoteo, no se refería a eso, se refería de los 5 libros. En el camino de Maús, cuando iban, le dice, le habló de toda la escritura. ¿Qué toda la escritura? Le habló de esos 5 libros, predicó, salvó gente. Todo lo que hizo fue con la base de la escritura. Con esto no estoy diciendo que lo otro está mal. No, estoy afirmando también los evangelios y las cartas. ¿Por qué? Porque justamente es la que nos muestra que Jesús desde el capítulo 1 de Génesis ya está en las Escrituras. Y acá viéndolo a Jesús cumpliendo paso a paso, aún los sacrificios, cuando hablamos de la Pascua, 7 corderos mataban en el día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el mismo tiempo que Jesús era subido en la cruz, 9 de la mañana, y moría a las 3 de la tarde, todos los sacrificios de esos corderos, que eran 7, está hablando de la perfección, está hablando de Yahshua, está hablando de Jesús, esos 7 corderos, desde el arranque y el último que moría. En el momento que el sacerdote degollaba el cordero, Jesús estaba entregando la vida ahí en la cruz. Qué perfección de la palabra. Y cómo, cierro con esto, ¿no? Cómo me gusta cuando la gente que tiene años en el Señor y me dice, pastor, ahora lo estoy entendiendo. Y porque volvimos a la lectura como tiene que ser. Me enseñaron a mí, cuando yo me entregué a Cristo, empecé a leer en Juan. Y bueno, yo leí en Juan y es mi vida, así entré y ni siquiera estoy diciendo que esté mal leer el libro de Juan, no, lo que estoy diciendo es que hoy, aún gente que sabe poquito, le estamos llevando a vivir una vida cristiana como el Señor nos enseñó, pasar por el bautismo, que comience su vida cristiana, pero sistemáticamente llevarlo a leer la Escritura, esos 5 libros que nos habían velado, que nos habían dicho, es tan difícil, que no se puede, ya están abolidos, ¿cierto? Ahí es donde toda la verdad viene a nuestro corazón. Bien, avanzando con el capítulo 16, el versículo 12 y 13 habla de el servicio del incienso, que también solamente lo hacía el sumo sacerdote o Cohen Gadol una vez al año en el lugar santísimo, que era el área de máxima santidad dentro del templo, como bien decía el pastor Enzo, a la que ni siquiera él podía entrar, como vimos al principio, en ningún otro momento. Es más, era tal la santidad del lugar que Aarón no podía mirar directamente al arca, y cuando salía de ofrecer este servicio del incienso, él salía de espalda por reverencia a Dios. Y luego que él hacía una oración, dentro ofreciendo el incienso, después de esa oración,
él volvía a salir, se mostraba de nuevo al pueblo y luego entraba por segunda vez. Vemos que entonces durante el día está claramente establecido ese orden que Dios estableció. Por segunda vez entraba en el lugar santísimo, ¿con qué? Con la sangre del becerro, y la esparcía con su dedo sobre el propiciatorio, y también están dadas las instrucciones de cómo esto debía hacerse. En el versículo 15 al 19 nos habla de todo el proceso del sacrificio de estos corderos, y cuando el sumo sacerdote salía después de esparcir la sangre del becerro, debía degollar el macho cabrío, que era el sacrificio por el pecado del pueblo, y entrar por tercera vez, recién ahí, a esparcir la sangre del macho cabrío. Y de esta manera hacía expiación por el santuario, es decir, que purificaba el santuario de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Qué representa esto o qué significa esto? Que los pecados de la congregación de Dios contaminan el templo de Dios formado por piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu. Y también contaminan toda la tierra, porque la tierra es de Yahweh. Por eso el versículo 16 dice: el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dice exactamente: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto significa que no solamente se contamina el santuario, sino que también se contamina todo lo que está dentro del santuario, incluyendo el altar de bronce. Y esta purificación del santuario tiene relación con la presencia del Señor o con la Shekinah, porque si la presencia del Señor, que acepte esta sangre del sacrificio, no podría ser posible expiación alguna. Es decir, la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Es muy interesante ver la contaminación. La tierra entera, Dios la creó como un santuario para habitar con el hombre, como un tabernáculo. La tierra, Dios la creó como un tabernáculo. El huerto de Edén, el huerto del Edén es el primer tabernáculo que Dios creó para tener comunión con el hombre. La tierra entera, que es representada por el huerto de Edén, Dios la creó santa como un tabernáculo. Y bueno, el ser humano contaminó es la tierra. Eso lo dice más adelante en la Escritura, creo que en el capítulo 18 o un poco más adelante, habla de que las naciones que habitaban en Canaán habían contaminado la tierra, por eso la tierra los expulsó, los vomitó. Entonces, miren lo interesante, Dios habita en la santidad. Entonces Dios no puede habitar en un lugar en que no haya santidad. Por eso echó de la tierra prometida todas las naciones que habían contaminado la tierra y llevó a su pueblo. Pero también esto sucede con el tabernáculo, con el lugar, con el santuario y con el atrio. Con el santuario donde está su misma presencia y con el atrio donde está el altar de bronce. Por eso el sumo sacerdote, el día de expiación, que estamos estudiando, debía primero purificar el santuario y después salía del santuario y tenía que purificar el altar de bronce. Entendemos más todavía, o más fácilmente, que el altar de bronce se impurificaba porque ahí es donde se llevaba el cordero para el sacrificio por los pecados del israelita, que llevaba el cordero y era sacrificado allí. Ahí eso es fácil de entender, que ese altar se impurificaba justamente por eso. Pero nos cuesta mucho entender que aún el lugar santísimo
se impurificaba por el pecado de toda la congregación. Y ahí entendemos por qué la Biblia dice que nosotros como congregación somos un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Los pecados de la congregación toda contaminan ese templo santo completo, y cuando está contaminado, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, no puede habitar en un lugar contaminado por el pecado, porque Él es santo y Él solamente habita en santidad. Es muy importante esto, que entendamos que debemos purificar no solamente el santuario lo purificó el Señor Jesucristo con su sacrificio, cuando se presentó a sí mismo en el cielo con su propia sangre y salpicó 7 veces sobre el propiciatorio en el cielo su propia sangre. Pero nosotros debemos purificar la parte que nos corresponde. Debemos purificar. Ahora, esa sangre expiatoria también sirve para purificar el altar de bronce. Qué simple que es. Yo ayer hablaba con alguien, bueno, en realidad siempre digo, estos días de panes sin levadura son 7 días de fiesta. Hay gente que, esto es un paréntesis que hago para continuar, hay gente que cree que es el primer día y el último, porque son los 2 días que son santa convocación, pero el resto de los días son todos días festivos. ¿Y qué se hace en esos días festivos? Bueno, se comparte, se lee, se estudia, se aprende, se sientan 2 o 3 hermanos sin ser una santa convocación, debido a que vamos a trabajar y después nos reunimos y estamos con gente. Entonces esta semana, bueno, he estado así con muchos hermanos compartiendo. Y ayer, ahora volviendo a esto, ayer yo les decía, siempre con el tema de que ese versículo de 1 Corintios 5 que hemos leído mucho esta semana, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Bueno, un poco a lo que está diciendo Horacio, que alguien leudado, o sea, en una reunión, alguien leudado leuda a los demás. Y parece injusto. A ver, esto es como que yo lo comparo de esta manera, porque algunos dicen, no porque el hermano vino mal, vino en pecado, yo me voy a contaminar. Uno cree que no, porque usa la lógica. Pero a ver, es como estar en una casa, digamos en el comedor de una casa, somos 6, 7 personas y entró alguien, ya sea familiar o no, de la casa, y entró fumando, ¿cierto? Y con el cigarrillo prendido. Bueno, él entró, aunque alguien le diga, mira, por favor, no podés fumar adentro, salí afuera, estamos acá con gente. Bueno, y él se va, pero ya entró, ya respiró, ya tiró el humo, está ahí. Todos los que estábamos sentados ahí quedamos con humo en la ropa, ¿o no? Y ninguno fuma. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, que yo a veces utilizo para que la gente comprenda. No es que culpa nuestra o no, el otro entró y nos contaminó. Así es lo que está un poco diciendo Horacio con el tema Y es tan simple porque el Señor nos dio, no solamente nos dio la vida, sino nos dio la manera de vivir en Él. Y cada vez que nosotros, por ejemplo, cuando uno levanta las manos para orar, con el tiempo, cuando yo lo aprendí, para mí esto fue una gran bendición, que se le enseño a la gente en forma simple. Después cada uno lo va a profundizar más y lo va a ver, y quizá tome otra manera de hacerlo, pero nunca va a salir de lo original que Dios enseña. Cuando nosotros oramos, ya sea levantamos las manos o no, lo primero que hacemos es acceder, y acceder se accede por la puerta. Y en el tabernáculo está la puerta. Y lo inmediato después de la puerta, que la puerta es Cristo, lo inmediato después de la puerta es el altar del sacrificio. ¿Cómo avanzar de ahí si no presentamos nuestros sacrificios? De eso se trata lo que está hablando Horacio, y no se trata de matar a un animal, sino de humillarse delante de Dios y de decirle en ese altar, Señor, te pido perdón por mis pecados. Y ahí comienza. Como una persona, siempre digo, una persona va a ir a una reunión, por ejemplo, hoy, estando acá nomás entre nosotros en esta enseñanza, o a la tarde, en el caso mío, ¿cómo alguien va a venir si no pasó por ese altar? ¿Cierto?
Entonces, ¿qué tan difícil es eso? Nada, porque pasar por ese altar con humildad, con sencillez de corazón, reconociendo quién somos, y ahí estamos en condiciones de estar en la santa convocación, en la reunión de los santos, de los discípulos del Señor. Miren qué fácil que es simple, es una actitud que no la hace Dios, la tenemos que hacer nosotros. Interesante, ¿no? Qué simple que se hace la vida cristiana, la vida del creyente, cuando realmente tenemos un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios, a oír con sencillez de corazón las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Para no irnos del tema, podríamos ir versículo por versículo, porque Ada hizo el estudio versículo por versículo, pero vamos a completar, a redondear este concepto en el versículo 33. A ver, Ada hizo una síntesis en el versículo 33 como para redondear el tema que nosotros estamos hablando ahora. Dice el versículo Levítico 16:33, dice, hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Justamente esto viene a afirmar lo que estábamos diciendo recién. Y creo que es importante o necesario descubrir tipificados aquí en todo este capítulo en el que no ahondamos en detalles en cuanto al sacrificio, en cuanto a cómo era el proceso, el de poner las manos, etcétera, etcétera. Pero sí quiero rescatar como muy importante o como muy maravilloso esto que decimos, ¿no? Que Jesús fue y es mucho más que este sumo sacerdote. Hebreos 5:10 dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús es sumo sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Por otro lado, podemos destacar que Jesús hizo expiación por nosotros, justamente lo que estuvimos celebrando y recordando en la fiesta de Pesaj. Dice Hebreos 9, del 11 al 14, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, acá se está refiriendo a la vaca roja, santifican para la purificación de la sangre, de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él es el sumo sacerdote que hace expiación por los pecados del pueblo. Y nadie podía estar junto al sumo sacerdote. Ahí en el versículo 17 dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando el sumo sacerdote entrara. Así que nadie podía estar junto al sacerdote cuando éste hacía la expiación. Y vemos que Jesús se ofreció en soledad su sacrificio, ya que sabemos que nadie lo acompañó a la cruz. Fue Él y solamente Él el que expiró, el que dio su vida, el que entregó su vida por cada uno de nosotros. Siguiendo con este paralelismo de Jesús con el sumo sacerdote, vemos que mientras la expiación llevada a cabo por el sumo sacerdote alcanzaba solamente a la congregación de Israel, es decir, este día de expiación, todo este procedimiento, todos estos sacrificios, alcanzaba solamente a la congregación de Israel, Jesús, Yahshua, es la propiciación por el pecado de todo el mundo. Jesús
sumo sacerdote, expía por los pecados de todo el mundo. Por otro lado, Yahshua, Jesús, supera a Aarón, porque Aarón tenía que primero ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Pero vemos que Jesús no tenía ningún pecado propio por el cual responder. Ahí tenemos otro contraste entre Jesús y el sumo sacerdote. Jesús es sumo sacerdote y también, simultáneamente, él mismo es la víctima del sacrificio con la que se lleva a cabo la expiación. Vemos ahí en Jesús cumplir ambas funciones. Es la función de sumo sacerdote, pero también es la víctima que se entregó a sí mismo. Jesús también, Yahshua, es el tipo de los dos machos cabríos, es tipo de los dos machos cabríos. Los pecados del pueblo eran puestos sobre el macho cabrío que se enviaba al desierto. El pecado era transferido y eso simbolizaba que este macho cabrío se llevaba los pecados. Y Dios cargó en Yahshua el pecado de todos nosotros. Lo dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús pagó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y antes de enviar al desierto al macho cabrío que portaba los pecados de la congregación, dice la tradición que se le ataba un cordón rojo en los cuernos y otro cordón rojo se ataba a la puerta del templo. Cuando Yahweh aceptaba el sacrificio del macho cabrío enviado al desierto, el cordón rojo de la puerta del templo, dice la tradición, que la historia que se tornaba de color blanco. También nos dicen los libros de la historia que 40 años antes de la destrucción del templo no fue más aceptado ningún sacrificio porque nunca más se volvió a poner blanco este cordón rojo que se ataba en la puerta del templo. Es interesante porque no estamos recurriendo a literatura cristiana o bibliografía cristiana. Estamos hablando del Talmud. El Talmud, que es el libro judío por excelencia. En el Talmud, en Yoma, el libro de Yoma 67a, dice esto que acaba de escribir Ada. Siempre era el cordón, agarra un cordón entero, se partía por la mitad se ataba en los cuernos del chivo expiatorio, o sea, el que se mandaba al desierto, y la otra mitad se ataba en la puerta del templo. Y al otro día, el que se ataba en la puerta del templo aparecía blanco, en señal de que Dios había aceptado el sacrificio. Y el Talmud, en el libro de Yoma 67a, dice que 40 años antes de la destrucción del templo, o sea, en el año 30 de la era común, en el año 30, desde ese momento, nunca más Dios aceptó el sacrificio de ese chivo expiatorio al desierto. Nunca más. Los 40 años que todavía siguió el templo sin destruir, nunca más se volvió blanco el cordón atado en la puerta del templo, y eso lo está diciendo el Talmud, que es un libro judío. Es muy interesante eso, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto una vez y para siempre. Y ya que mencionamos a ese chivo expiatorio, ahí en los versículos 20 al 22 de Levítico 16, que es el que estamos estudiando, habla de justamente lo que tiene que hacer el sumo sacerdote. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, lo que hablábamos antes, ¿no? Y el altar. Y el altar, esa expiación, esa purificación ritual. Acuérdense que siempre es purificación ritual, para que Dios se pueda seguir manifestando en ese lugar. Entonces hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, es muy interesante porque la instrucción de Dios era dejar ir, enviar al macho cabrío expiatorio a Azazel. Y esto inspira a Israel a arrepentirse. No dejemos pasar este detalle, porque esto tiene que ver con el arrepentimiento. La confesión de los pecados tiene que ver con el proceso de teshuvá, que traducido es retorno, como el canal que ustedes están viendo, pero es mucho más amplio en el sentido espiritual. El verdadero arrepentimiento bíblico, la teshuvá, el confesar los pecados que hacía el sumo sacerdote sobre la cabeza y ponerlo sobre la cabeza de este chivo expiatorio, significaba verdadero arrepentimiento bíblico, porque simboliza que las personas pueden liberarse de los pecados pasados y despojarse de los pecados pasados. Es muy significativo, no es algo intrascendente, es fundamental porque estamos tratando con la culpa. Muchas personas saben que Jesucristo llevó los pecados en la cruz y que Dios cargó sus pecados en Jesucristo, por eso es perdonado, pero no se puede liberar de la culpa. Acá estamos hablando de la culpa, que es un sentimiento esclavizante que queda en el corazón de las personas por muchos pecados que creen que han sido perdonados, pero que ellos no se perdonan a sí mismos. Hay que hacer esto significa un verdadero proceso de teshuvá, donde los pecados se alejan como está lejos el oriente del occidente. Entonces, la confesión de los pecados propios y del pueblo nos demuestran el poder de la teshuvá, que no consistía en la mera recitación de una fórmula ritual, sino que era una declaración sincera de remordimiento y cambio de vida. Lo hacían en contrición total. Al enviar el macho cabrío al desierto, los pecados son retirados del pueblo y alejados para nunca más oír de ellos. Lo leía Ada hace un rato, Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ustedes piensan, ¿por qué usa oriente de occidente? Porque usted puede medir la distancia que hay entre norte y sur. Porque usted se ubica en el polo norte de la Tierra y se ubica en el polo sur, donde está el eje de la Tierra, y puede medir esa distancia. Pero la distancia entre oriente y occidente no se puede medir. Porque si usted va hacia el oriente, siempre hay más oriente. Y puede girar la Tierra 1000 veces y siempre que se dirija hacia el oriente, cada vez hay más oriente. O va al occidente y pasa lo mismo. Esa distancia no se puede medir, es infinita. Y así alejó de nosotros nuestras rebeliones. El hecho de que sean dos machos cabríos simboliza que cada persona debe elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué entre el bien y el mal? ¿Por qué debe elegir entre lo consagrado a Yahweh o lo consagrado a Azazel? Lo que es para Yahweh, un macho cabrío, y el otro enviado a la perdición, al desierto, a Azazel. Cada persona tiene la posibilidad, cada creyente y no creyente también, pero vamos a hablar a los creyentes, a la congregación de Yahweh, tiene permanentemente la posibilidad en su libre albedrío de elegir entre lo que va a consagrar a Yahweh o lo que va a enviar a Azazel, a la perdición. Es una decisión permanente. Por eso Romanos 12:1 nos dice que nosotros mismos, dice así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién? ¿A Azazel? El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ya que estamos en el tema, la carne de los sacrificios de expiación tenía que ser quemada
afuera del campamento, a cierta distancia, afuera del campamento, como símbolo de la remisión completa del pecado por la gracia de Dios, alejando para siempre el pecado de su pueblo, de modo que nunca pueda volver a levantarse contra nosotros en el juicio. Pero el hombre que conducía al animal al desierto y los que quemaron el sacrificio de expiación afuera del pueblo, afuera de la congregación, del límite de la congregación, debían ser considerados ritualmente impuros también, o sea, tamei o tamé. Y no podían regresar al campamento hasta que se hubieran lavado las ropas y el cuerpo con agua. Esto simboliza la naturaleza contaminadora del pecado. El pecado siempre contamina. El pecado siempre contamina. La mentira piadosa, que es el pecado más admitido por toda la sociedad, contamina. Todo pecado contamina. La naturaleza contaminadora del pecado. Entonces, después de haber hecho todo esto, el sumo sacerdote entraba de nuevo en el lugar santísimo para recoger su incensario. Yo pienso que gozoso por haber hecho la expiación, y no había muerto. Gozoso porque había hecho la expiación, hecho todo el proceso. y él no había muerto, porque él podía morir cuando entraba en la presencia del Señor. Y se enfrentaba con Dios y cara a cara con Dios, aunque llevara su propio sacrificio. Si Dios no lo hallaba digno, lo mataba. Para eso estaban las campanillas en su ropa abajo, para que sonara y de afuera escucharan cómo sonaba. Y si no sonaban las campanillas, él tenía una soga atada en una pata, en un pie, en una pierna, y de afuera, si no escuchaban la campanilla por un rato largo, que Dios lo había fulminado, el fuego de Dios lo había eliminado. Entonces lo sacaban con una soga para afuera, muerto. Así que estaba contento porque Dios había aceptado la expiación y porque él no había muerto. Jesús, decía Ada, es tipo de esos dos machos cabríos. ¿Y qué más anotaste sobre Jesús, Ada? Un punto más. La entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo es tipo de la entrada de Cristo a favor nuestro en el lugar santísimo en el cielo. Otro paralelismo más entre el sumo sacerdote y Jesús. Jesús entró en el cielo por medio de su propia sangre y esparció su sangre delante del propiciatorio, donde habla mejor que la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Eso lo dice Apocalipsis 5:6. Qué bárbaro eso, ¿no? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, la perfección, dijo el pastor Enzo recién, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apareció en medio del trono como el cordero que ha sido inmolado. Todo lo decimos, lo dijo el pastor Enzo bastante, y nosotros también. Todo el centro del plan de Dios es Jesucristo. El centro de todo es preparar una esposa digna para que participe de las bodas del Cordero, con este Cordero del que estamos hablando. Yo quiero sumar un comentario de lo que generalmente da vueltas en cada programa que nosotros hacemos, ¿no? Siempre llevar la Biblia, la profundidad de la Biblia, la sencillez, para que la gente lo viva, lo practique y lo haga. Y un comentario que acaban de escribir acá en YouTube es el reflejo de lo que semanalmente escucho en mucha gente, pero como es alguien que no conozco, dice Karin, un apellido que, bueno, no lo quiero mencionar, pero cualquiera lo puede ver, es público, está en YouTube, y dice: por primera vez en 56 años entiendo la palabra, la completa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Me emociona comprender cómo en Jesús se cumple toda la Escritura. De que esto es la sencillez, esto es donde se centra todo el programa desde el inicio, cuando empecé aquel tiempo yo, después vinieron los 4 pastores, lo hicieron igual,
y ahora continuamos nosotros enseñando de esta manera para que ocurra esto en la gente. Siempre digo, ¿no? El que sabe muchísimo, muchísimo quizás de la Biblia, también aprende, obvio, pero por ahí se queda como diciendo, oh, podrían decir un poquito más al fondo, allá, pero apuntamos a esto, justamente, a poner en práctica, primero darlo a conocer, dar el conocimiento de esas palabras que estamos viendo semanalmente, y segundo, que la gente lo pueda poner en práctica y ocurra esto que está diciendo esta hermana que se llama Karin Ritterman, algo así. Buenísimo. Bueno, eso quería Gloria a Dios. aplicar. Maravilloso, porque es la intención, que esto pueda bajarse al entendimiento de todas las personas. Vamos a hablar, aunque sea un poquito, del capítulo 17 de Levítico, donde menciona, se refiere al santuario único y luego a la prohibición de comer carne, comer sangre. Y este capítulo 17 comienza diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre, el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Entonces, ¿qué establece Dios? Que las ofrendas a Él no pueden ser elevadas en ningún lugar que no sea el altar de Dios. Aun cuando el sacrificio que la persona estaba haciendo dijera que lo estaba dedicando a Dios. La Torá enfatiza que todas esas ofrendas están prohibidas. Queda prohibido degollar animales consagrados en todo lugar fuera del patio del tabernáculo. El severo castigo por este pecado fue necesario para romper, o sea, Dios es estricto, ¿no? Dice que el tal varón será cortado del pueblo. Esto que Dios establece fue necesario para romper con el arraigado hábito de degollar ofrendas en todo lugar en el cual a ellos les conviniese erigir un altar. Los sacrificios idolátricos eran considerados adulterio y homicidio. Por eso el versículo 7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. El pueblo ya no podía seguir la práctica que aprendieron en Egipto de hacer sus ofrendas en el campo a los demonios. Dios siempre hace mucho hincapié en diferenciarse de cualquier otro dios pagano. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuáles eran las costumbres de los pueblos de la época, tanto de Egipto o como aún los que habitaban en Canaán, porque Dios siempre se va a mostrar bien diferente a cualquier otro Dios. El Santo Templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, pero eso no significa que ya no haya más templos, sino que hay un templo santo en el cielo donde Jesús está oficiando como sumo sacerdote. La gente piensa que la destrucción del templo en el año 70 de la era común por el general Tito, romano, nos dejó a la congregación de Dios sin templo. Y eso no es así. Porque el tabernáculo, Dios se lo mostró a Moisés en el cielo. El tabernáculo siempre estuvo en el cielo. Y Moisés vio, cuando subió al monte Sinaí, vio el tabernáculo en el cielo, vio el modelo, copió el modelo, lo trajo a la tierra y lo construyó en la tierra. Ese tabernáculo del cielo siempre estuvo allí, ese templo estuvo siempre allí. Por lo tanto, hay templo. Hay un templo santo en el cielo, donde ahora Jesús es el sumo sacerdote en ese templo en el cielo. En ese templo, Jesucristo presentó su propio sacrificio en expiación por nuestros pecados y presenta nuestros sacrificios de alabanza y adoración. Miren si hay sacrificios. Ahí en ese templo está el altar de oro, el altar del incienso, y ahí presenta nuestras oraciones inclusive.
¿Quieren ver? Miren, Apocalipsis 8:3. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Sí, ¿De qué trono? Del trono de Dios. Del trono del lugar santísimo. Está el altar del incienso, el altar de oro, donde se realizan nuestra adoración a nuestro Señor, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, dice acá. Entonces, hoy Jesucristo está ante el altar de Yahweh en el cielo, en el verdadero tabernáculo. Hebreos 8:2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahí tienen el pan la mesa de los panes de la proposición. Está todo el tabernáculo en el cielo. Solamente en Jesucristo son aceptables por Dios nuestros sacrificios. Primera Pedro 2:5 nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué por medio de Jesucristo? Porque Él es el sumo sacerdote que está oficiando su oficio en el tabernáculo en el cielo y con el incensario en el cielo, que no sé lo maravilloso que debe ser eso, está subiendo el humo agradable a Dios que llena el lugar santísimo con nuestras oraciones, con nuestra adoración, con nuestras alabanzas a Dios. Prohibición de comer la sangre. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, estamos ya a ver. No sé si el pastor Enzo quiere agregar algo a esto. No. Sigamos con la sangre. Con la sangre, bien. Bueno, el capítulo 17, avanzando, del 10 al 14, Dios establece la prohibición de ingerir sangre y además el mandamiento si se derrama en tierra, había que cubrirla. Eso está en el capítulo 17, del 10 al 14. Toda sangre se refiere tanto a la de los animales consagrados como de animales no consagrados. Esto es obligatorio no solamente para la casa de Israel, sino también para los extranjeros que moraban en medio de ellos. Es decir, alcanza a los gentiles también. Y el versículo 11, que la semana pasada lo mencionamos, justamente cuando hablamos del sacrificio de Pascua, el versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, debido a que la vida está en la sangre, Dios designó que la sangre fuera lo que es elevado al altar para expiar. Puesto que la vida depende de la sangre, se puede decir que la sangre representa la vida. La vida de todo ser es la sangre que está en su cuerpo. Y Dios estableció que la sangre del sacrificio se derramara para indicar que la vida de la víctima sacrificada era ofrecida a Dios en lugar de la vida del pecado, del pecador como rescate por ella. Qué bueno que podamos en los 5 minutos que nos queda hablar algo del capítulo 18, versículo 1. A ver, habló Yahweh a Moisés diciendo, presten atención a cómo empieza el capítulo. Es tremendo. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos.
Yo, Yahweh, vuestro Dios. Confirma y todo, firma. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Yahweh. Vemos en el versículo 2 que Moisés habló al pueblo con las palabras exactas que Dios le dio, con las palabras exactas que Dios le dio, y esto nos enseña algo. Nos enseña algo a todos los que Dios nos ha levantado como padres espirituales de otros pastores. Que no significa que Moisés fuera Dios. No significa que Moisés sea Dios. No hay que obedecer al Padre Espiritual porque Él es Dios. No, no es Dios. Hay que obedecerlo porque Él habla las palabras exactas que Dios le da. Moisés era la autoridad que Dios había puesto sobre el pueblo. Dios puso esa autoridad. Inclusive para los levitas era la autoridad. Los levitas que realizaban el servicio del tabernáculo, inclusive para los sacerdotes, era la autoridad. Porque en el reino de Dios no se puede funcionar sin estar bajo autoridad. No se puede funcionar. Eso lo muestra toda la Torá. Fundamentalmente en la rebelión de Coré, que dijo, yo puedo manejarme también como un líder. No, hermano, Coré querido, ponete bajo la autoridad del hombre que Dios designó como autoridad espiritual sobre tu vida. Por eso vemos que Pesaj es una fiesta familiar, pero Yom Kippur es un servicio congregacional. Habla de un orden de un pueblo, habla de un orden de una nación, habla de un orden de una congregación. Siempre se trata de un cuerpo. En la congregación de Yahweh definitivamente están desterrados, como dije hace un rato, el individualismo, ni siquiera del sumo sacerdote, el individualismo y el materialismo. Entiende usted qué quiero decir por materialismo, que no me gustaría tener que explicarlo. Este capítulo comienza igual que el capítulo de los 10 mandamientos. No sé si se dieron cuenta. Igual que el capítulo de los 10 mandamientos. Esto habla de la importancia de la moralidad en el proyecto de Dios para su pueblo Israel. Egipto y Canaán son los mencionados. Las dos tierras más decadentes del mundo desde el punto de vista moral. Dios les advertía a los israelitas que estuvieran atentos a los desafíos que implicaban sus residencias pasadas y los desafíos de sus residencias futuras. No debían justificar el pecado sobre la excusa de que todos lo hacen. Típica frase, ¿no? Todo el mundo lo hace, es socialmente aceptado, es la moda, es lo que hace la cultura en la que yo vivo. Se exhorta a Israel que evite las costumbres de estas naciones. La cultura de una nación, en definitiva, son sus costumbres. La Torá nos advierte que no caigamos en la trampa de imitar las prácticas de las sociedades ajenas a las de Dios, cuyos decretos Él dio. Y bueno, yo no sé cómo estamos, 11:29, andamos bien, pero ustedes miren todo este capítulo, pero entiendan que las leyes y los decretos de la Torá, sus estatutos y sus ordenanzas son eternamente válidos, ya sea que los entendamos o que no los entendamos. Ya sea que digamos esto que manda Dios me parece razonable, es para este tiempo, o que algunos, como se escucha por allí, digan, no, pero eso era para otro tiempo y para otro pueblo. Eso es muy peligroso, porque no era para otro tiempo lo que la Biblia dice que son estatutos eternos, mandamientos eternos, leyes eternas, ordenanzas eternas de Dios. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, y Él no cambia, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que no ha cambiado, no han cambiado sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, y por más que nosotros digamos era para otro tiempo, es para este tiempo y por toda la eternidad. Y aparte,
no es para otro pueblo, es para su pueblo. Si queremos ser parte de su pueblo, empecemos a mirar sus mandamientos. Porque los mandamientos son para su pueblo. Si decimos que era para otro tiempo y para otro pueblo, automáticamente nos estamos excluyendo de su pueblo, de su quejilá, de su eclesía, de su congregación, de su iglesia. Por mi parte, no tengo más nada que decir y los saludo en el nombre del Señor y escuchamos el saludo del pastor Enzo. Bendiciones a todos, realmente es un privilegio haber compartido y siempre digo, de todos los programas que hay y que hemos hecho inclusive y tantas enseñanzas y tantas cosas, siempre recomiendo hacer que sea este programa. Este programa realmente es de muchísima, muchísima bendición y les recuerdo, no por los que estamos haciendo el programa, ya hemos cambiado muchas veces de quienes lo hacen, sino del contenido, lo que se enseña. Esto es importantísimo para el pueblo de Dios. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos, bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.